humano por más de 10.000 años, ¿no? O sea, la marihuana pues se ha visto como algo malo ante la sociedad. Sin embargo, pues en los últimos años pues nos hemos percatado que en diferentes países pues se ha legalizado tanto de forma medicinal como de forma recreativa. El, Hace 2 meses en el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pues se encontraban en una situación para legalizar la marihuana para uso recreativo. Sin embargo, pues al parecer pues no han llegado a una conclusión, ya que hay discrepancias entre lo que opinan los senadores y entre lo que han aceptado por mayoría la Cámara de Diputados. La marihuana actualmente pues no representa un mal, ya que pues no tiene relevancia en el negocio del narco. Y esto me refiero a que en realidad pues cuando tienes un negocio pues lo que buscas es que los costos sean menores, ¿no? Para que sea rentable. Y pues mantener hectáreas de marihuana con un laboratorio de cocaína es mucho más rentable y los costos son menores y las ganancias son aún mejor. Entonces, pues no creo que tenga algún efecto positivo para contrarrestar esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que pues se ha llevado pues un saldo de más de, lamentablemente, de 300.000 personas. Entonces, pues con eso doy mi breve introducción. Ya hablaré más adelante sobre aspectos legales, de salud y económicos cuando el moderador, en este caso Rob, me ceda la palabra. Gracias por su atención. Antes de seguir avanzando con mi compañera Hu, veo caritas confundidas. ¿Cuál es el problema de los senadores, de las diputados y diputadas? Es que acuérdense, o no sé si te han tocado en sus clasecitas, que cuando una cámara genera una ley, tiene que pasar por esa misma en una aprobación y después tiene que pasar a la otra revisión para que haya como un doble chequeo, para que no haya malentendidos, malas escrituras. Entonces, por eso tocamos el tema un poquito sobre las cámaras. Pero mi compañera Jules les va a hacer un poquito más del panorama sobre la salud, sobre lo que ella opina sobre la marihuana. Bien, en sí considero que este es un tema totalmente, bueno, amplio y debatible dentro de la sociedad, especialmente en México. ¿Por qué? Porque México es de los mayores, si no es que el mayor productor de cannabis en lo que es al menos en América. Entonces, mucho de lo que se produce es exportado o traficado hacia otros países, lo cual nos lleva a lo que son los tres puntos que yo voy a tocar. La seguridad, la sociedad y la parte económica. Más adelante me gustaría pues, especificar un poco más sobre ello. Sin embargo, sí mencionar que esto está en manos de la Suprema Corte y de que el hecho de que se legalice la marihuana, pues es no para no para venderla, no para su comercialización es ilegal, o sea, porque eso es lo que ya se ha estado dando, que se siembra marihuana y que entonces hay un comercio, pero es tráfico, o sea, al final es la mafia y es el narcomenudeo, que tal vez no entra como un narco, bueno, como un producto de esta gama, sin embargo, sí como parte de este tráfico de drogas, ¿no? Entonces, el hecho de que se legalice la marihuana, pues es para su uso recreativo, pues de cómo se llama científicamente el cannabis en el país. La Suprema Corte, solo para introducir brevemente que hay como antecedentes referente a esto, en 2017, de la mano de lo que es la Ley General de la Salud, contempla como totalmente prohibida el consumo, o sea, en absoluto, el consumo personal de la cannabis. ¿Por qué? Porque esto no solamente está relacionado con estas tres partes que yo voy a tocar, que es la seguridad, sociedad y economía, sino que también va relacionado con esta parte de salud que me parece que mi compañero David va a explicar. Entonces, sí es importante como mencionar que hay un antecedente de que no se legalice por diferentes temas.
porque entonces entramos en lo que es el contexto mexicano. Tenemos una educación diferente a los primeros mundos. Lamentablemente sabemos que somos parte de un segundo o tercer mundo, muy diferente a las potencias que toman este tipo de temas y este tipo de situaciones de una manera diferente, con un contexto diferente, con una educación diferente y con una conciencia superior, suprema, a la que lamentablemente la educación mexicana tiene. ¿Por qué? Porque estamos relacionados, y aquí voy a tocar un poco de lo que es la sociedad, sí, pues en un entorno, en una sociedad donde hay diferentes necesidades. Entonces, estas necesidades hacen que surjan diferentes situaciones como el narcotráfico, los sembradíos y estas maneras fáciles de obtener dinero. Entonces, es por eso que es un gran debate, pues esta parte de la legalización de la marihuana, a pesar de que México ya está involucrado y que ya pues hay diferentes instituciones que debaten y alentan al gobierno y a estas cámaras que menciona mi compañero Rodrigo a hacer un procedimiento de legalización para ello. Bien, otra vez veo caritas confundidas. La Suprema Corte es la última instancia, ahora sí que como que los que acusa a, a los abogados que juzgaron mal, a los que hicieron algo malo, entonces recurres a, después de una sentencia que no te parece de un juez más local, más general, recurres a la Suprema Corte y ellos hacen otra resolución, hacen unos estudios más fuertes, entonces esa es la Suprema Corte, porque estamos hablando muy grandes, que no son, que no es algo malo, pero pues intentamos aclarar esas caritas de duda. Bien. David, ¿continúas con lo de la Cámara de Diputados, por favor? Sí, bueno, el caso es de que, pues, previo a todo lo que se ha habido en los últimos meses, pues, como tal, la legalización de la marihuana ya estaba aprobada, pero para uso medicinal. O sea, para uso que si en caso de la gente que tiene SIDA o cáncer, que hay medicamentos especiales que salen de una sustancia de la planta que se conoce como THC, que pues tiene algunos beneficios, los cuales pues promueve que, por ejemplo, para la gente que tiene SIDA, el apetito, y para los que tienen cáncer, pues un dolor menos intenso cuando están sometidos a terapias de quimioterapia. Disculpa. Y pues el caso de la Cámara de Diputados, quisiera abordar primero el caso de la Suprema Corte, que hace como 3 meses, si no me equivoco, eh, declaró por 8 votos a favor y 3 en contra, de forma unánime, inconstitucional ciertos artículos de la Constitución, los cuales son el 235 del párrafo último, el 237 en su totalidad, el 245 en fracción primera, el 247 del párrafo último y por último el 248 de la Ley General de la Salud, lo cual pues obliga al Senado como el legislador a quitarlos de la Constitución. Y pues esto, pues lo único que promueve pues es el autoconsumo. No está permitiendo que se pueda comercializar ni producir. Simplemente es para que la gente que consume pueda, por medio de la Secretaría de Salud, sacar un permiso, en este caso por la COFEPRIS, para poder tener ese autoconsumo, que creo que, si no me equivoco, creo que son 6 plantas como máximo por persona que se puede tener en su casa, ¿no? Entonces, pues ahí va otro dilema. Ahora entrando por el aspecto, ya hablé sobre lo judicial, ahora con lo legislativo, que aquí es donde entra el problema, que la Cámara de Diputados pues ya confirmó que la ley se aprobó, pero para que se pueda comprobar y aprobar, pues tiene que pasar a la Cámara de Senado. Y pues la Cámara de Senado pues lo ha rechazado. Entonces, pues ahí está el dilema, ¿no? O sea, se ha topado con, sobre todo con los dirigentes de Morena, que pues no quieren acceder a la propuesta de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja. Entonces, pues hay que estar pues, esperando porque hay incertidumbre. Pues mucha gente como Vicente Fox está esperando igual. Pues ha sido un gran promotor de la legalización de la marihuana cuando fue presidente y ahorita que es expresidente igual. Bien, ahorita que tocaste el tema de la salud, uno de nuestros compañeritos preguntó que su abuelita tiene cáncer.
¿En qué le puede ayudar la marihuana? Explícale un poquito, porque nada más dice Ok, que le hay puede ayudar. una sustancia que se conoce como THC, que se saca de la planta de la marihuana, la cual se saca un medicamento que se conoce como tronabinol o marinol y la nabilona, las cuales pues con las personas que se someten a este proceso de quimioterapia para el cáncer, pues lo único que hace es como relajar estas náuseas, el dolor intenso, y esos son los beneficios que trae estos medicamentos. Y en el caso del SIDA, pues es generar este apetito, porque bueno, pues la gente que lamentablemente pues tiene esta enfermedad, pues no come. Entonces, con estos medicamentos incentiva que esta gente pueda seguir comiendo y no se vayan debilitando. Muchas gracias, David. ¿Hubo algo que gustes agregar sobre el tema de las cámaras o hablar sobre la salud? No, está bien. Entonces, tu siguiente punto, ¿cuál sería? O sea, ¿sobre qué tema? Pues, o sea, lo que se hizo como tal en la Suprema Corte, pues es un paso más para que la gente pueda desarrollarse plenamente. O sea, todos somos libres, podemos consumir lo que queramos. Creo, si no me equivoco, si alguien sabe algo, pues que me diga. El caso es de que pues hay limitaciones, o sea, no quiere decir que tampoco puedes andar pues en la vía pública, chavos, o sea, no pueden andar en la vía pública consumiendo y pues tienen que ser mayores de edad, 18 años en adelante, sin afectar a terceros, como dije hace rato, o sea, no puedes consumir marihuana de uso recreativo en vía pública. En todo caso, pues tendría que ser en una zona sin afectar a los terceros y fuera de niños, especialmente ustedes no, todavía no pueden. O sobre las libertades, ¿qué te gustaría comentar? Digo, sobre la cuestión de libertad, que tanto te interesa, que tanto te especialistas. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Me preguntas a mí? Ajú, ajú, ajú. Ah, ok. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, en cuestión de libertades y expresiones, ¿qué tanto te especializas? ¿Qué opinas sobre la marihuana recreativa? En cuanto a libertad, ¿y a qué, perdón? Y expresiones generales sobre la marihuana. Pero a expresiones te refieres a las personas que lo consumen o la sociedad o... Sí, englobar la sociedad y las personas que lo consumen. Bien, pues en sí como libertad, o sea, como esta parte de las personas que pueden adquirirla, obviamente esto a través de, bueno, ya surgen diferentes preguntas, ¿no? Para empezar, esto a partir de ciertas condiciones, ¿no? Como quiénes pueden consumir, perdón, quiénes pueden consumir la marihuana, con qué frecuencia, si necesita alguna autorización y todas estas preguntas que surgen, ¿no? Para ello hay ciertas respuestas que claramente me parece ya las mencionó David, que se debe tramitar un permiso para poder tanto sembrar como poseer o transportar esta cannabis para uso personal. Y esto a través, pues, bueno, esto presentado ante una comisión federal, pues para la protección de lo que son los riesgos sanitarios y todo esto que va relacionado con la ley y la salud, con la Secretaría de la Salud. En cuanto a lo que son las personas que pueden consumirla y que pueden transportarla o sembrarla, yo creo que es algo muy bueno. Si lo vemos de una manera positiva, pero siendo realistas, no es tan bueno porque, bueno, hay ciertos antecedentes que, por ejemplo, en 1940 me parece, fue que Lázaro Cárdenas hubo como un movimiento totalmente revolucionario referente a lo que son todos los narcóticos y los toxicómenos. Toda esta parte del tabaco, la marihuana, la cocaína, Lázaro Cárdenas aprobó como la comercialización de
el consumo y que incluso los doctores fueran quienes recetaran a los pacientes drogadictos ciertas cantidades de morfina, de cocaína, y esto al parecer era un éxito. ¿Por qué? Porque entonces los drogadictos iban a los fármacos e incluso se dice que aproximadamente al menos 1000 drogadictos asistían a lo que eran los dispensores, si así se dice, dispensores de drogas en ese tiempo, que eran pues como las farmacias o los lugares en donde atendían los doctores. Al menos 1000 adictos asistían como pues por su dosis de cocaína y de morfina. Esto para los doctores era como algo positivo. ¿Por qué? Porque a través de una dosis que se le administraba a un adicto, podían combatir como esta parte de la adicción que tenía y de dependencia hacia las drogas. Entonces, viéndolo como de un lado así, está como bien porque se puede controlar esta parte de el control de las dosis, de cuánto se puede producir, de cuánto puedes cargar, de cuánto te afecta tanto emocional, física y sentimentalmente, por ejemplo, psicológicamente, ¿no? A lo que sería la persona que lo consume. Sin embargo, pues fue como al paso del tiempo, después de esta decisión tomada por Lázaro Cárdenas, que fue que, pues, obviamente el reglamento del gobierno entró en vigor, porque entonces ya se prestaba para otras cosas. Por ejemplo, ya no había un control si de por sí no había un control porque había un tráfico a escondidas de ello, pues entonces ahora más que era como legal que las personas pudieran adquirirlo, que las personas, entonces era más sonado y entonces se volvía un caos totalmente más. Pero estamos hablando de 1940, ¿hace cuántos años? Pues muchísimos años atrás de lo que es una nueva época y de lo que es una nueva era y de lo que es toda la tecnología relacionada con lo que ya es la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que sí es bueno a estas alturas. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de diferentes potencias que ya lo han legalizado. Incluso en América, perdón, pues México ha sido el segundo país de América Latina, claro, en aprobar pues este uso recreativo, ¿no? Obviamente solamente para el consumo personal, pero muchas otras potencias, incluso como países de primer mundo aquí, cerca de nosotros, eh, lo han legalizado. Otro de los ejemplos podría ser pues Uruguay, que fue el primero en legalizar la marihuana, pero recreativamente. Y bueno, yo creo que sí sería bueno. ¿Por qué? Porque entonces estamos reduciendo eh, índices de inseguridad, de delincuencia, de personas que puedan ser agredidas o incluso ya temas relacionados con feminicidios, con inseguridad de las mujeres. Y bueno, es como todo un árbol que se desarrolla de 1000 ramas a partir de una decisión tomada a partir de cierto consentimiento, relacionando a la sociedad con las pues, posibles consecuencias que se puedan tener. Bien, debemos entender que esta mesa redonda no es para incentivar el consumo, ni nos estamos chiquitos, esto no se puede. Si ven a sus papis, pues, todavía no se puede, pero estamos en proceso. Y empezamos con las conclusiones con mi compañera Juliana. Bueno, sí. Bueno, para concluir, sí me gustaría mencionar que estamos en un mundo donde se deben de hablar de estas cosas incluso con niños, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de temas no han sido tan común para generaciones anteriores, entonces son como un mito, son como algo a lo que le debes temer, pero no te explican el por qué. Entonces, el hecho de que se hable de esto con niños y se haga una mesa de redonda de uso informativo es totalmente válido. Me pido una disculpa si como que incité al consumo sin embargo, solamente estaba informando, pero la legalización de la marihuana, así como ha sido aprobada en potencias,
Me parece perfecto que sea legalizada en México, ya que afecta, bueno, no afecta, más bien beneficia a cierto sector económico que es existente en México. ¿Por qué? Porque entonces sería un gran puerto de producción del cannabis para exportar y entonces recibir. Entonces afectaría, bueno, no afectaría, perdón, beneficiaría económicamente al país teniendo un control de, y también pues temas externos como internos como la seguridad dentro del país, porque entonces se reduciría la delincuencia, como ya lo había mencionado, y bueno, creo que esa sería mi conclusión hasta el momento. Muchas gracias, Ju. Pasamos con las conclusiones de mi compañero David, que por favor Ok. retoma que la legalización, que este tema no es para el consumo de los niños. No, claro, para nada, no me gustaría ver a un niño consumiendo este tipo de drogas, para nada. Bueno, pues yo concluyo con lo siguiente y quisiera abordar primero, pues más que nada, creo que el gobierno mexicano, no sé, o sea, hasta qué punto quiere llegar para regular el, la producción y la distribución de esta droga. Porque bien sabemos, bueno, los que sabemos un poco, pues han hecho ciertas trabas de que pues solo puedes producir cierta cantidad. Yo como campesino, que llevo tantos años, imagínate, suponiendo, ¿no? Sembrando marihuana y me tengo que pagar impuestos, tengo que pagar seguro social, pues yo creo que prefería seguir vendiendo marihuana de forma ilegal. El caso es de Estados Unidos. A nivel federal en Estados Unidos no es totalmente legal el consumo recreativo y la venta de esta planta. Sin embargo, en ciertos estados, porque son autónomos, pues se reguló la producción y la venta y el consumo. El caso es de que hay cierta información que menciona que se consume, por ejemplo, en California, donde creo que, si no me equivoco, fue el primer estado en regular la marihuana, se consume más la marihuana ilegal proveniente de México que la que se produce ahí mismo. Es mucho más barato conseguir droga ilegalmente que ir a un puesto donde te tienes que pagar impuestos, que si cierto, no sé, el IEPS, el ISR y ciertas cosas, ¿no? Que dificultan, y lo cual creo que esa es la traba principal que hay en el Senado, que no han podido, pues, aprobarla de todo, porque creen que con esto van a poder contrarrestar el efecto de negativo que ha generado el narcotráfico en el país. Más, sin embargo, quiero dejar en claro aquí que el negocio principal de estos cárteles es las drogas sintéticas, que son mucho más remunerables para ellos que estar cultivando marihuana. Entonces, pues quiero llegar a la conclusión, pues, de que pues hay que seguir esperando y ver qué es lo que hacen las autoridades, porque pues al parecer, pues lo que ellos proponen para contrarrestar el narcotráfico, pues no creo que llegue a tener algún efecto significativo. Pues hasta aquí. Muchas gracias, David. Niños, espero que todo haya quedado muy claro. Si tienen alguna pregunta, hágansela llegar a su maestra para que nuestra profesora nos la haga saber A y mi podamos correo. responderla. Pero muchas gracias. Con esto damos fin a esta mesa redonda sobre la legalización de la marihuana.